Esto es Ciudad Abierta, espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. En la Ciudad de México existe un lugar que representa la difusión de la tolerancia, la no violencia y los derechos humanos. Y ese es el Museo Memoria y Tolerancia sobre Avenida Juárez. De este sitio de cultura nos acompaña Luis Alberto Jiménez, historiador, guía, formador e investigador del museo, quien ya se encuentra con Adriana Aguilera del otro lado del estudio. Vamos con ustedes. Luis Alberto, es un gusto tenerte aquí. La verdad es que hemos hecho vínculos muy importantes con el Museo de Memoria y Tolerancia desde el Consejo, desde varias exposiciones temporales y pues bueno, aquí por esta ocasión. No sé si nos puedas contar, para empezar, ¿por qué un Museo de Memoria y Tolerancia? ¿Qué es lo que se pensó? ¿En qué año se instaló? Y que nos platiques un poco cómo contextualizarnos. Claro, la historia es pues larga. Afortunadamente hay una trayectoria y que no surge como museo en realidad, surge como una asociación civil. Es decir, las fundadoras de Memoria y Tolerancia tienen la idea en su juventud de contagiar a la gente, a las personas, con un motivo para cambiar la realidad, para mejorarla, para fomentar un mayor respeto a la dignidad, a la diversidad, a los derechos humanos. Y entonces surge la idea de crear un espacio de concientización, pero también que motive a la acción. Y la opción que fue la que queda es la del museo. Abrió sus puertas en octubre de 2010, es decir que casi vamos a hacer ya 9 años. Y es un espacio que se ha convertido en un referente, sobre todo en el tema de la memoria. Es decir, y lo que mencionaban en cápsulas anteriores, generar conciencia, recordar para no repetir. Ese es el objetivo principal. Y además de eso, que hace una gran diferencia con otros museos que abordan temáticas como la del Holocausto, es que dejamos ciertas sugerencias en los visitantes. Y ojalá que esas sugerencias se materialicen afuera y que comience a generarse una mayor cultura de paz, de respeto a los derechos humanos. Ese es nuestro objetivo principal. Sí, claro. La verdad es que invito a todas las personas que nos están escuchando a ir al museo. Es en verdad maravilloso todo lo que puedes llegar a o sea, haces una conciencia increíble, también llegas a reflexionar, y te motiva como a la acción. Y también es bastante recurrida, entonces de seguro la mayoría ya la ha visitado, pero no sé si nos puedas platicar un poco de las distintas salas, porque sí empieza, y me corrige si estoy mal, sí empieza como con el genocidio, como lo fue el Holocausto, pero ya después las demás salas como que se enfoca a otros genocidios que han ocurrido a lo largo de la historia. Claro, sí, el museo se divide en 2 partes, principalmente la exposición permanente. Una parte es memoria, que es en donde se abordan estos diferentes casos de genocidio. Y el primer caso de genocidio es el Holocausto. Ustedes lo mencionaban también con anterioridad, que es un crimen que marca la historia moderna, específicamente el siglo XX. Nunca se había visto que un régimen, que un Estado utilizara todos sus recursos para exterminar a millones de seres humanos, como lo hizo el Estado nazi hace poco más de 70 años. Y entonces el crimen es tan grave que se recurre a la necesidad de inventar una palabra que pueda dimensionar lo que habían hecho los nazis. Y así es que Rafael Lemkin, un lingüista y jurista polaco, crea este término para dimensionar. Y además se basa en otro tipo de crímenes que ya habían ocurrido con anterioridad. Uno de ellos es Armenia, que es un antecedente, 30 años antes del Holocausto. Y de allí, al terminar el Holocausto, la comunidad internacional dice, nunca más va a ocurrir algo así. Esa es la postura del mundo. Jamás podemos permitir que algo así se repita. Y sin embargo, muchos años después vino Ruanda, en el 94, el genocidio en Srebrenica, en Yugoslavia, en el 95, y después también el genocidio en Guatemala, 1981 al 83, Camboya, 1975 a 79, y el último genocidio que ha reconocido la comunidad internacional en Darfur, Sudán, del año 2003 a la fecha. Entonces, no es un museo solo del Holocausto, es un museo de la memoria, de la concientización. Ese es el espacio. Sí, y también entiendo que han abierto también como a
otras formas de intolerancia, ¿no? Como para también ampliar un poco el espectro de lo que es la discriminación, de los cuales podrían ser como también grupos en situación de vulnerabilidad, y eso lo creo bastante importante. Claro, desde luego el genocidio es el mayor ejemplo de intolerancia, pero no es el único. La violencia tiene muchas vertientes, hay muchas formas de llegar a la violencia y lamentablemente están presentes en varias partes del mundo. Y parte del museo al mostrar genocidios es recordar a los visitantes. La violencia tiene muchas expresiones y no ocurren en espacios o en tiempos determinados. Ocurren en contextos donde el odio, la discriminación, la ignorancia, el miedo a la diversidad están presentes. Ninguna sociedad está exenta de un crimen de esta magnitud. Y entonces, además de los crímenes de genocidios, abordamos en la museografía temas como crímenes contra la humanidad. En la parte de tolerancia se concientiza sobre las violaciones a los derechos humanos, pero también algo tan cotidiano como los prejuicios, los estereotipos y lo negativo que eso puede ser en una sociedad tan diversa como la mexicana, por ejemplo. Sí. Muy bien. Y tú como historiador, o sea, con tu formación, ¿qué es lo que podrías mandar como un mensaje a la ciudadanía? O sea, ¿por qué es tan importante seguir conociendo sobre estos genocidios, de lo que pasó, sobre el Holocausto, y cuál sería como un mensaje en concreto para que no vuelva a ocurrir? También, no sé qué pienses, si crees que, porque fue una de las preguntas que hizo Julia hace rato, ¿crees que pueda volver a pasar? ¿Crees que es algo como muy ajeno? No sé, me gustaría como que también saber como tu perspectiva. Claro que sí, los genocidios siempre pueden ocurrir cuando hay circunstancias como las que acabo de mencionar, donde haya ignorancia, miedo, odio, racismo, puede cometerse un crimen así. Entonces, pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad, en cualquier época. Ninguna sociedad está exenta de algo así. Y como historiador te puedo decir, y desde luego como parte integrante del equipo del Museo de Memoria y Tolerancia, si la historia no se repite, sí se repiten las conductas humanas, los errores del pasado. Pero afortunadamente podemos aprender de la historia para no repetir eso, para cambiar, para ir hacia algo distinto. Entonces, tenemos una misión muy clara en el museo, que es incidir en la realidad a través de nuestros visitantes. Déjame compartirte que la mayor parte de nuestros visitantes son jóvenes y estudiantes, y desde luego intentamos generar en ellos esa conciencia sobre el pasado para que cambien el lugar en el que viven, y con acciones muy concretas. Como guía de museo tengo la oportunidad de convivir cotidianamente con varios de nuestros visitantes y compartir precisamente eso. Historia, aprender del pasado, generar memoria histórica es más que datos o fechas o nombres, es aprender para no repetir. Y como bien dices, generar una conciencia en la gente que nos visita. Sí, yo creo que eso es muy importante, porque yo lo tomaría y le daría otro término. Yo creo que están educando, o sea, gran parte de las salas, de toda la información que está en el museo, y también hay algunas como más interactivas, ¿no? Como un poco más dinámicas. Yo creo que gran parte de lo que hace el Museo de Memoria y Tolerancia a través de sus salas y exposiciones es aportar como el granito de arena a una educación, a ese cambio de una cultura discriminatoria a una de trato igualitario, a la que veamos a la diversidad como algo que enriquece y no algo que nos separa, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, y pues te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros y con nosotras. Y pues bueno, nos vamos a un corte.